no queremos depender de la experiencia más que de la experiencia personal que tenemos con el Señor. Y siempre es un desafío poder comprender, afinar el oído a lo que Dios quiere y poder expresarlo al pueblo. Y venía yo batallando, como cada vez que Dios nos permite compartir su palabra, acerca si sería o no el tema para este tiempo. Y al escuchar la alabanza y los cantos de adoración, Dios confirmó. Porque ese canto de toma tu lugar tiene que ver, y la esencia de la salvación es esta, que antes de conocer al Señor, quien ocupaba el trono que únicamente le pertenece a Él, lo ocupaba nuestra persona, en el mejor de los casos, pero cuando nos dejábamos guiar por Satanás, realmente el trono de nuestro corazón lo ocupaba Él, o lo ocupaban nuestros pensamientos, o lo ocupaba nuestra persona. Y eso hizo que mucho tiempo, aún anhelando de Dios, aún pretendiendo conocer a Dios, la verdad es que vivíamos, como dice la palabra, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Y la esencia de la salvación, ¿cuál es? Que cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, dejamos el trono a través del sacrificio de la cruz, el arrepentimiento, la confesión de pecados, quitamos nuestra persona o el gobierno de quien gobernaba nuestro corazón, lo hacemos a un lado y ahora, al aceptar el sacrificio de la cruz, ¿qué es lo que le decimos al Señor? Ven tú a reinar en mi vida, ven tú a reinar en mi corazón. Y esa es la esencia de la salvación. ¿Estamos de acuerdo en ello? Pero ¿qué es lo que de repente pasa? Pensamos que sigue gobernando el Señor, pero la evidencia habla que algo pasó y de repente algo ha venido a ocupar un corazón que ya le habíamos entregado a Él. Hace 8 días Dios nos enseñó a través de nuestro querido amigo Robert lo que es la honra. Y estamos recordando esta parte de la honra. Y lo que Dios puso en mi corazón en este tiempo tiene que ver con un pasaje que está en Mateo 7. Y por eso, si usted ve ahí en las redes sociales o el título de esta conferencia, es una interrogante: ¿de labios o de corazón? Y si me hacen favor de acompañarme a Marcos 7, el pasaje es del 1 al 23, lo voy a abreviar y solamente voy a enfocarme en un versículo que es el título, que es el versículo 6, pero le narro brevemente de qué trata este pasaje en Marcos 7, versículos del 1 al 23. Está el Señor, como es su costumbre, enseñando y predicando, y vemos y nosotros conocemos, la palabra de Dios nos enseña que cada vez que el Señor predicaba, se agolpaban multitudes. Los propósitos eran diferentes. Algunos genuinamente querían escuchar, oír, porque es la palabra de vida. Es la palabra de vida. Juan 1:1 nos revela que Jesucristo es la palabra viva, el verbo hecho carne. Y cuando la palabra de Dios es expresada, tiene que haber transformación, tiene que producir los frutos que la palabra de Dios da. Y ese era el impacto que el verbo hecho carne estaba haciendo en toda su comunidad. Pero como en todo, se agolpaban quienes querían aprender, se agolpaban quienes buscaban pescarle en alguna falta, y hay, como siempre, en todo lado, quienes iban por curiosidad. Y Jesús a nadie rechazaba, porque Él sabía que las palabras que nos hablaba, Él sabía que las palabras que hablaba eran palabras de verdad y eran palabras de vida eterna. Y en este contexto estaba predicando el Señor Jesús y estaban los fariseos, aquellos que decían conocer a Dios, pero como vamos a ver lo que nos revela la palabra de Dios, su corazón no estaba con Él. Y desde el capítulo 1
hasta el versículo 23, toda la enseñanza narra que estaba Jesús con sus discípulos y obviamente conforme a la predicación iba y se trasladaba de un lugar, y dice que los fariseos vieron a sus discípulos comer sin lavarse las manos. Entonces ahí si me acompañan por favor, en Mateo 7, por ahí del versículo 4, si son tan amables, Marcos 7, dice tampoco, aquí está explicando el evangelista Marcos que los fariseos tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esto es solo que dice ahí una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de los vasos, jarras y vasijas de metal. Versículo 5, por favor. Dicen, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Versículo 6. Jesús contestó, y cada vez que el Señor Jesús habla a quien dice conocer, a quien dice amar, pero el que ve lo que hay en el corazón nunca va a detenerse para confrontarlos con el poder de su palabra y con el poder de la verdad. Y les dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero ¿qué dice ahí? Pero su corazón está lejos de mí. Y esto es una actitud que tristemente puede perseverar. El resto del pasaje, vemos cómo el Señor empieza a confrontarlos. Por favor, versículo 7, dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Vivimos en un mundo lleno de opiniones, vivimos en un mundo lleno de pensamientos, vivimos en un mundo lleno de filosofías. Y nosotros, cuando abrazamos el sacrificio de la cruz, decidimos hacer a un lado nuestros pensamientos y seguir la palabra de Dios. Y eso nos ha llevado a críticas, eso nos lleva a menosprecio, eso nos lleva a muchas cosas. En este tiempo, si usted está siguiendo el devocional Tiempo con Dios, estos 2 meses está enfocado en el Evangelio de Marcos. Y algo que me llamó la atención en el Tiempo con Dios del mes pasado, donde viene la introducción al Evangelio de Marcos, es que dice que el propósito del Evangelio de Marcos era animar, fue escrito aproximadamente en los años 60, después de que Cristo ascendió a los cielos. Y en esa época era una de las épocas donde el pueblo en la iglesia de Roma, donde estaba sentada la capital, el gobierno romano, y donde fueron escritas muchas de las epístolas, muchos de los libros que ahora conocemos en el Nuevo Testamento. Y fueron enfocados porque la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada por el gobernante de esa época, que era Nerón. Y la iglesia sufría persecución, ya que familias enteras, por causa de seguir a Cristo, eran llevadas al circo romano y eran sacrificadas. Y entonces el Espíritu Santo mueve a Juan Marcos, el evangelista, y el propósito de este evangelio era animarlos. Estamos viviendo tiempos semejantes, y aunque en algunos lugares, en algunos otros lugares del mundo, lo que estaban viviendo la iglesia naciente en Roma, ya se está viviendo. Lo que estamos viviendo como pueblo de Dios y lo que se avecina, y no es que me guste ser profeta del mal, pero si estamos hablando de un despertar de la iglesia, es porque Dios habló que Él viene, y antes de su venida las circunstancias iban a ser iguales o peores que la iglesia de Roma estaba viviendo en esa época.
Es tal la presión que vivía la iglesia en Roma, que esta palabra, y dentro de esta palabra está esta enseñanza que habla de actitudes del corazón en medio de cualquier circunstancia. Hoy usted puede prender la televisión, usted puede acceder a su dispositivo móvil, usted puede subirse al transporte público y lo que menos va a escuchar es una palabra alineada al orden, voluntad y señorío de la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Sabe, yo puedo hablar muchas cosas, pero si mi vida no refleja lo que hablo, dice 1 Corintios 13, si yo, que viene a ser como címbalo que retiñe, palabra hueca. México, entre otros países, el viernes estaba escuchando testimonio de una de las misioneras en India. Tenemos el privilegio de acceder a la red de pastores de Amistad de Puebla. Y uno de los testimonios de una de las misioneras de India es que el gobierno 100% hinduista, contrario a la voluntad de Dios, los hinduistas están tomando el gobierno de esa nación y adivinen en contra de quién va. De todo aquello de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en su primera epístola a los tesalonicenses, por ahí del capítulo 3, no lo tomé en mis notas, pero quiero poner el fundamento de qué es lo que estamos enfrentando, porque el Señor siempre confrontaba con la verdad y cuál es una de las actitudes que probablemente, a causa de las tradiciones, a causa de las circunstancias en el mundo, nos puede llevar a que, como los fariseos, tal vez solamente estemos adorando, bendiciendo y alabando de labios, pero con un corazón lejos del Señor. Dice la primera de Tesalonicenses, por ahí del capítulo 3, que en los últimos tiempos, no recuerdo si es primera o segunda, pero dice que el adversario, el enemigo de Dios, dice, porque la segunda venida no vendrá sin que se manifieste el inicuo. El enemigo de Dios dice que se sienta en el que quiere sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y para engañar a todos. Y sabe que si nosotros le hemos entregado el corazón a Dios, porque esa es la esencia de la salvación, ¿a dónde cree que va a querer venir a sentarse el adversario de Dios? La palabra de Dios nos advierte que Él se viste como ángel de luz. No vendrá como nos pintan las películas de terror. Vendrá sutilmente, vendrá engañando. Y lo peor de todo es que con sutilezas, conforme a los rudimentos de este mundo, como dice, si no mal recuerdo, Colosenses 2:8, va a venir a tratar de desplazar de nuestro corazón a Dios mismo y plantarse Él, porque ese es el propósito. El mismo Señor Jesús en el pasaje de Mateo 24 nos advierte que la obra del adversario va a ser tal que va a querer engañar a ¿quién? Aún a los escogidos. Y un engaño, la raíz de un engaño es que tiene apariencia de verdad, pero no es la verdad. Y eso era lo que habían estado sembrando los fariseos con sus tradiciones humanas. Por eso cuando el Señor les confronta ahí en Marcos 6, en el Marcos 7, versículo 6, dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo puedo venir
y alabar a Dios. Pero a lo mejor me peleé con mi esposa. Y aquí me ve muy bonito, levantando las manos. Y si no arreglo los problemas con mi esposa, el Señor dice, ve primero. ¿Recuerdan el pasaje que dice la Escritura, si traes tu ofrenda al Señor y recuerdas que está con tu hermano? Dice, sí es importante la ofrenda, pero es más importante tu corazón. Ve y arréglate con tu hermano. Y ya que estés arreglado, entonces ven y honra. Y muchas veces, por la costumbre, por las presiones, por lo que usted quiera, tenemos una actitud donde aparentemente estamos obedeciendo a Dios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y dónde nace? Versículo 7. Por favor. Bueno, dice, porque enseñan a los hombres, si proyecta, por favor, si son tan amables, si no usted léalo, aunque tengan la revisión, dice, porque enseñan tradiciones de hombres. Y dice, bien profetizó, esta profecía del profeta Isaías, no vamos a ir para allá. Pero esta enseñanza la concluye el Señor. En el mismo pasaje, Él hace toda una reprensión, hace toda una apología. Él confronta y le dice, hipócritas, dice, lo que entra al cuerpo no contamina, es lo que sale del cuerpo lo que contamina al hombre. Y da la enseñanza, dice, al que tenga para oídos oír, entienda, y mucho el pueblo se queda, pero dice la palabra de Dios, pero sus discípulos, ¿sabe qué? El que verdaderamente tiene ganas de oír a Jesús, el que verdaderamente tiene ganas de conocer a Jesús, ese es un discípulo. Se acercan los discípulos y les dicen, explícanos esa palabra, esa parábola. Y el Señor les dice, también ustedes están sin entendimiento. Pero cuando eres un discípulo de Dios, el Señor tiene respuestas especiales para sus discípulos. Y dice, ahí me voy a brincar hasta el versículo del 21 al 23. Dice, voy a leerlo aquí. Dice, pues adentro del corazón de la persona, ¿de dónde salen? Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, versículo 22, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad, versículo 23. Todas estas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. Cuando nuestro corazón está contaminado, aunque alabemos a Dios, aunque adoremos a Dios, aunque le honremos a Dios, si nuestro corazón está contaminado, solamente estamos honrando de labios, pero no de corazón. Por eso es que cada día tomamos la cruz. Porque ya no somos pecadores, somos santos que pecan. ¿Sí? Antes de conocer a Cristo, éramos pecadores. Antes de entregarle el corazón a Cristo, éramos pecadores. Viene el Señor a gobernar en nuestro corazón y empezamos el proceso de santificación. Ya somos santos, porque cambió nuestra naturaleza pecaminosa. El santo es apartado para Dios. Y el proceso de santificación es el caminar día a día
poniendo por obra pequeños mandamientos, hasta que se han desplazado todo lo que había en el corazón por la verdad y el fruto y la palabra de Dios. Ese es el proceso de santificación. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Por eso nos reunimos, porque cuando estamos reunidos los santos y cuando alguien nos ha visto caer en una falta, dice: mira cómo está ese. Sí, yo lo vi, también lo vio Dios. Pero lo que tú no viste es que después de que la regó, se encerró en su cuarto, reconoció su falta, pidió perdón a Dios y sigue adelante. Dele la gloria a Dios. Ese es el proceso de santificación. Y como dice el Salmo 4, más la senda del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero en el ínter siempre vamos a estar siendo asediados por aquel que quiere desplazar del trono de nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y empieza volviendo a colocar nuestro yo. Y ya que colocó nuestro yo, ¿qué cree? Es cuestión de un instante para que Él quite nuestro yo y se ponga en el corazón que habíamos entregado a Cristo. 2 ejemplos rápidos en la Biblia de que esto suele suceder. ¿En dónde? No en los inconversos, en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. Voy a tocar 2 escrituras, quiero ir rápido, solamente voy a tocar algunos versículos clave, porque son los ejemplos, y no quiero enfocarme en lo que es, sino en este tiempo de despertar que Dios nos está llamando. Si me acompañan rápidamente en primer libro de Samuel, capítulo 2. Es el primero de los ejemplos. Ahí se narran 2 personas que estaban en el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué creen? Unos no honraban a Dios, teniendo la función de honrarlo. Y otro, pero tanto el que debían honrarlo como el que fue ofrecido, no conocían a Dios estando ahí en la casa de Dios. Unos de ellos eran 3. Es el segundo libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 6, nos revela una característica de ellos. Dice que los hijos de Eli eran hombres impíos y, primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo, 2:12, perdón. 2:12, lo anoté aquí mal. Es del 9 al 11. Dice: ahora los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían el respeto a Dios. Si me la quieres poner, por favor, en Reina Valera, porque no era respeto. Eran hombres, y dice, y no tenían conocimiento de Dios. Estaban ministrando, pero no conocían al Dios que servía. Aguas servidores, no quiero pisar callos. Y era a causa de que no conocían a Dios, obviamente no iban a obedecerle. Pero su papá conocía a Elí, y en lugar de instruirlos, no los reprendía. Usted puede leer toda la historia en capítulo 2:12. En este contexto, Dios hace un milagro en la vida de Ana, la mamá de Samuel. Y yo no creo que Ana no conociera lo que pasaba en el templo. O sea, porque era la vista de todos. Dicen que eran pecadores y aún se acostaban con las mujeres que iban a servir al templo.
Pero dicen que los hijos de hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Ana tuvo un encuentro con Dios, usted lo puede ver en el capítulo 1. Y a causa de ese encuentro con Dios, a causa de un derramar de Dios, viene el Señor, le contesta y rápidamente le contesta. Y ella hace un pacto de llevar a su hijo Samuel. Una mujer estéril, llévase a tu primogénito, porque le crees a Dios. Y a pesar de cómo estaban, lo deja ahí en manos de esos hombres impíos. Y esto choca mis pensamientos. ¿Usted qué hubiera hecho con una promesa de Dios? Y esto Dios me llevó a decir dos cosas. Cuando yo establezco un lugar de adoración, lo importante es mi presencia. Me conozcan o no me conozcan quienes están ahí. Por eso es que aquí es un hospital. Venimos mucha gente que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos ser transformados por Dios. Todos necesitamos ser lavados por Dios. Todos necesitamos ser establecidos por Dios. Y a lo mejor no le conocemos, pero aquí estamos. Samuel, dice ahí la Escritura, en el mismo capítulo 2, versículos más adelante, dice que dormía junto al arca de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Pero dice que no le conocía ni había escuchado su palabra. Pero cuando Dios habla, entonces hay una respuesta diferente. Los hombres impíos y un hombre que escuchaba la voz de Dios y que aquel que le dijo, ¿sabes qué? Cuando vuelvas a escuchar, porque Dios le hablaba audiblemente, Samuel, Samuel, y va y corre con la autoridad establecida por Dios. Elí dice, dime, dice, yo no te hablé. Hasta las 500 le cae el 20 a Lili. ¿Sabes qué? Cuando vuelvas a oír, respóndele, habla Señor, tu siervo oye. Dios habla. Pero tenemos dos opciones. Tener un corazón dispuesto para oírle y obedecerle. O tenemos un corazón para seguir obrando impíamente como los hijos de Elí. Voy a abreviar la historia, usted puede leer con detenimiento y le animo a que lo haga en su casa. ¿Qué pasó? Ese joven que tuvo la disposición de oír, tuvo una revelación de Dios y una segunda advertencia al sacerdote Elí de que Dios, si no se corregía, iba a traer un desastre. Elí no hace caso. Cuando hablan de Samuel que fue llevado pequeño y cuando habla después, el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, cuando tiene un encuentro con la voz de Dios, han pasado años y le dice, ¿sabes qué? Dios me dio este sueño, Dios me habló para decirte que lo que te había prometido a causa de tu pecado y el pecado de tus hijos y a causa de tu pecado porque no los has estorbado, va a quitarte. Desde el tiempo en que recibió la primera advertencia hasta el cumplimiento, usted lo puede ver en el primer libro de Samuel capítulo 4, donde se da el cumplimiento, pasaron cerca entre 24 y 30 años. No tiene fechas exactas, solamente tiene la fecha de la edad que tenía Elí, que era de 89, 98 años. No quiero tomar más tiempo porque es solamente un ejemplo de que en el pueblo de Dios puede estar la presencia de Dios, pero puede haber dos actitudes. El segundo ejemplo lo tenemos. Fue levantado Samuel como juez y el testimonio de Dios para Samuel es que él andaba recto en todos sus caminos, hasta que la terquedad del pueblo, ¿quién? Del pueblo. Dice, tú estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos,
danos rey como las otras naciones. Ojo aquí, porque esto es la santidad. La santidad es caminar apartado de las tradiciones y rudimentos de este mundo y caminar en los caminos de Dios. Esa es la santidad. El término santo es apartado. Y Dios había escogido soberanamente gobernar a su pueblo a través de sus jueces, y Samuel fue el último. Pero el pueblo se contaminó con lo que vio y decidió que tuvieran rey como las otras naciones. Ojo aquí, ¿nuestro rey quién es? ¿Cuál es la tendencia del mundo? Desplazar a nuestro rey y gobierne los rudimentos de este mundo. Y con tantas facilidades que tenemos hoy en día, aún con cosas buenas, podemos ser engañados y desplazar de nuestro corazón al único que es digno, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un ejemplo de ello fue Saúl. Fue escogido como rey porque el pueblo decidió desechar. El Señor le dice a Samuel, ¿sabes qué? Hazles caso. Pero Señor dice, mira Samuel, te están poniendo como pretexto a ti, pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo gobierne sobre ellos. Usted puede verlo ahí por ahí del capítulo 10, 11, 9, si no mal recuerdo, por ahí. No quiero ir, aunque la anoté, no quiero tomarme tiempo porque quiero centrarme en lo que Dios habló a mi corazón. Y es escogido y es levantado Saúl. Y cuando es ungido, viene el Espíritu Santo poderoso sobre él. Y viene y empieza a profetizar. La personalidad de Saúl impactaba, dice la Escritura, que de hombros para arriba. Era alto, era guapo, era fornido, entró en el chavo. Pero toda esa corpulencia y apariencia física no tenía el carácter que necesitaba para la tarea para la cual fue ungido y fue llamado. Siempre tuvo un corazón temeroso por lo que el pueblo dijera. Siempre tuvo un corazón temeroso porque le creía más a las presiones del mundo que a quien lo había puesto por rey. Y empezó con pequeñas cosas. Y aquí sí quiero que me acompañen por favor a la Escritura, por ahí del capítulo, primer libro de Samuel, capítulo 9, del 9 al 11, narra el principio del gobierno vamos hasta el capítulo 11, por favor. Y vemos ahí cómo el Señor, primer libro de Samuel, déjenme ir a la Escritura concreta, perdónenme. En el capítulo 13, ahí narra uno de los eventos donde estaban en guerra. Ahí si me acompañan desde el versículo 1, solamente voy rápido a algunos versículos, el tiempo se me está yendo. Pero aquí me habla, dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, ya estaba en el puesto 2 años. Y después en ese año, ¿qué cree? Se le olvidó todo lo que Dios hizo en el momento de su investidura, en el momento de su nombramiento. Y usted puede leer a partir de este versículo cómo estaban en guerra. Y Dios le había dado una instrucción a Saúl de que esperara al ungido de Dios por 9 días. Pero sabe, muchas veces, aquí Dios me enseña, quiero que me acompañen, nos brinquemos, por favor. Díganle hasta por ahí del 9. Versículo 8, para que veamos el contexto. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, que dice, se le desertaba. Estaban en guerra, estaba siendo oprimido. Y el pueblo, mire,
Cuando Jesús habla que enseñan mandamientos conforme a las tradiciones de los hombres, hay dos formas como nosotros enseñamos: por hablar o por lo que hacemos. Como bien nos enseña Robert en las reuniones de hombre, la palabra anima, pero el ejemplo arrastra. Nosotros podemos enseñar en casa si verdaderamente somos hombres temerosos de Dios o solamente somos hombres religiosos. Porque es en casa, con el ejemplo, lo que muchas veces, lo que realmente estamos enseñando, más lo que hablamos con nuestras palabras. Yo puedo hablarle a mis hijos de Dios. Yo puedo enseñarles toda la Biblia, puedo venderles y forzarlos a que hagan el tiempo con Dios. Pero si ellos no me ven como un hombre de Dios, ellos van a aprender de mi ejemplo, que es tradición y no mandamiento de hombre, que es obediencia. No mandamiento de Dios, que es obediencia y rendición. Dice, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué dice? Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió para recibirle, para saludarse. Primero, desobedeció el mandamiento a causa de la presión. Y tomó una posición que no le correspondía. Para él fue algo pequeño. Sabe que el pecado de los hijos de Elí dice que menospreciaban las ofrendas de Dios y metían en el gancho un garfio. ¿Sabe? La cantidad que robaban de las ofrendas era muy pequeña, comparado con todo el sacrificio que el pueblo ofrecía. Pero el pecado era grande, porque deshonraban lo que era dedicado a Dios. ¿Sabes? No necesitas un gran pecado para desobedecer a Dios. Saúl empezó con cosas pequeñas. Los hijos de Elí tomaban cosas pequeñas. Versículo 11. Entonces Samuel, ¿qué has hecho? Dice, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú venías en el plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que el Señor te había ordenado. Tuviste temor del pueblo y no tuviste temor de Dios. En el capítulo 15, voy a abreviar porque quiero cerrar. En el capítulo 15 vuelve la actitud de Saúl de desobediencia. Si ya lo hizo una vez, en el capítulo 15 lo volvió a hacer de manera flagrante. Dios le había dicho, ¿sabes qué? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, le dijo, ¿sabes qué? Voy a traer juicio sobre Amalek y tú vas a ser el instrumento de mi juicio. Un juicio que había tardado cerca de 400 años, de acuerdo a los pasajes bíblicos. Para Dios, cuando Dios tiene el tiempo de cumplimiento, de profecía o de juicio, el tiempo es lo que menos importa. ¿Por qué estoy redundando en esto? Porque está profetizado la segunda venida de Cristo. Pero dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino el Padre que está en el cielo. Y el llamado en ese tiempo para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, es estar despiertos, velando y orando hasta que Él venga. Pero las circunstancias que estamos viviendo son como las que estaba viviendo el tiempo de Dios. Y usted y yo, que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, tenemos un gran paquete. Nos esforzamos, a pesar de las circunstancias, en obedecer el mandamiento o por la presión del pueblo,
Empezamos con cosas pequeñas, a permitir en el corazón. Y aunque clamamos Señor, Señor, nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios. En este pasaje donde Saúl es desechado, decidió abiertamente desobedecer. Tanto para los hijos de Elí como para Samuel, desde la advertencia hasta el cumplimiento, hubo un tiempo. En el caso de Saúl, aproximadamente 40 años. Y ahí me quiero ir cerrando. Ese tiempo, desde la primera advertencia de Elí hasta el cumplimiento, fue un tiempo de gracia para que recapacitara. Desde la primera advertencia de Samuel a Saúl hasta el cumplimiento, que tardó aproximadamente 40 años después, es un tiempo de gracia. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, porque mi voluntad no es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados, estamos en un tiempo de gracia, desde el sacrificio de la cruz hasta el retorno de Cristo. Y cuando el Señor dice, porque del corazón nacen los pensamientos, las intenciones, usted puede decir, pero ¿qué es un pleito con mi mujer? ¿Pero qué tanto es que hoy no diezmé? ¿En qué afecta que hoy no leí? ¿En qué afecta que hoy no busqué? Usted puede ver cómo hay grupos que levantan a defenderse más la vida de los toros que la vida de un bebé. Y mucho del pueblo de Dios está con ese espíritu de Saúl, que tiene más. Aquí sí quiero que me acompañen. Esto es la parte que Dios me puso para confrontar nuestros corazones. Primer libro de Samuel, versículo 14, por favor. Lo voy a leer aquí en mi Biblia, para no ir de la seca a la meca. Pero ¿cuál fue la actitud? Es confrontado Saúl. Le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué oigo los balidos? Dice, ¿sabes qué? Es que para lo mejor, para Dios no te dijo eso. Dios te dijo que lo exterminaras. Cuando es confrontado, dice, ahora el Señor te ha desechado y se ha preparado a alguien conforme a su corazón para que tú ya no gobiernes en Israel. Y lo que me impacta de Saúl, lo que movió Dios en mi corazón, es que después de que es confrontado, que le revelan cuál es la condición, le dice, yo he pecado, Samuel, yo he pecado. Perdóname, pero ven y hónrame delante del pueblo. Y fue lo que chocó mi cabeza. Dios le había advertido cuál era su condición. Había sido desechado no solo lo del reinado, sino de la presencia de Dios. Y a él le importaba lo que dijera el pueblo. Le importaba más su condición delante del pueblo que su condición delante de Dios. Mis amados, con todas las influencias, con todas las opiniones, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, pregúntese usted y me pregunto yo, ¿me importa más la opinión de la gente, de los influencers, o me importa más la opinión de Dios? Me importa más mi posición delante de Dios.
Me importa más lo que diga la gente o lo que Dios diga de mí. Si ese es el caso, tenemos un gran problema dentro del pueblo de Dios. Porque dejando el mandamiento de Dios por vuestra tradición, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantares 2 dice: cazadme las pequeñas zorras que destruyen viñedos. Alguien me comentó de un líder de jóvenes hace muchos años que Dios lo estaba usando tremendamente con los jóvenes. Tenía una gracia, un don. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de creación y vida. Y un día tuvo un pleito en su casa con su esposa. Y a causa de ese pleito, ya no arregló su corazón delante de Dios. Terminaron apartándose de Dios. Cuando Dios habla que del corazón salen las cosas, no empiezan con cosas grandes. El pecado no empieza con una gran tentación, el pecado empieza con una pequeña tentación, pero tú decides cómo respondes. No importa cuántas veces vengan y Dios nos ponga a predicar a los que tenemos el privilegio de hablar del perdón, o recibamos la palabra del perdón. No importa cuántas veces Dios nos hable de la obediencia a Dios. No importa cuántas veces Dios nos hable de lo importante que es leer la palabra de Dios, que es conocerle a Dios, que es obedecerle a Dios. Si nosotros tomamos esa palabra en poco y no la ponemos por obra. Yo conozco personas que a causa de una falta de perdón no han estado en el lugar donde Dios los quiere para crecer. Yo conozco personas que teniendo tiempo y conocimiento de Dios, le hacen más caso. No es que no sean buenos los libros cristianos, siempre serán, pero nunca sustituirán la palabra revelada de Dios. Los libros nos edifican, nos animan. Dios usa instrumentos para revelarlos, pero jamás va a sustituir la palabra de Dios. Y hay gente que le cree más a esos libros que a la palabra de Dios. Cazadme las pequeñas zorras que destruyen viñedos. Cazadme las pequeñas zorras. Empieza la crítica, empieza la murmuración, empieza el recordar. Es que antes. Y si tú estás viendo eso que antes, en lugar de que te levantes a murmurar, es para que te pongas de rodillas en oración. Y si tú estás percibiendo antes, venga el Espíritu Santo sobre ti y des fruto ahí donde Dios te ha plantado. Porque quién sabe si tú eres instrumento escogido para explotar un nuevo mover de Dios. Pero como ya no está lo de antes, no quieres vivir lo de hoy, no quieres prepararte para lo que va a venir. Porque de labios le honramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos. Dios nos ha dado el favor de un instituto, Dios nos ha dado muchas enseñanzas, Dios nos ha dado cursos de crecimiento, Dios ha levantado ministerios que están enseñando. Y una cosa son las verdaderas imposibilidades y otra cosa es la comodidad. El estar transmitiendo en redes es facilidad para quienes genuinamente no pueden estar aquí. Pero cuando tu facilidad, dices, amo a Dios, pero no voy porque está más rica la cama, y pudiendo estar aquí, estás viéndonos en línea, esa pequeña zorra está destruyendo tu lleno de compromiso.
Esto es facilidad. Estás enfermo, no puedes venir. Tienes un compromiso de familia y no puedes venir. Tienes algo que de acuerdo a las prioridades no puedes manejar. Para eso es la facilidad, pero no es para la comodidad. Porque de labios honramos a Dios, pero nuestro ejemplo está dando testimonio que no es eso. Quiero cerrar con esta escritura y con lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Mateo 5, 19. De manera, está enseñando el Señor Jesús. Mateo 5 es parte de lo que es el Sermón del Monte, de las enseñanzas medulares para todo pueblo de Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ven y congrégate. Es que, ven y ora, es que, busca a Dios. Si supieras, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y el que tiene la respuesta para ti es Dios. Pero sabe, a Dios se le conoce en lo íntimo y se manifiesta en comunidad. La obediencia o desobediencia a Dios no nace en la comunidad, nace en la intimidad. Porque es en la intimidad donde uno decide si va a obedecer a Dios o si va a pecar. La manifestación, eso ya depende de lo que uno permita. Por eso ese canto de alabanza, de ven y toma tu lugar, es para todos los días. Es para todos los días. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme. La pregunta sigue siendo la misma. ¿De labios o de corazón? ¿Honramos a Dios de labios o le honramos de corazón? ¿Alabamos a Dios de labios o le alabamos de corazón? ¿Adoramos a Dios de labios o adoramos a Dios de corazón? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos al Espíritu Santo que Él haga la obra que yo no puedo hacer? Él es el que hace la obra, no yo. Él es el que hace la obra, no yo. Una pequeña falta de perdón, una pequeña desobediencia, un pequeño permiso. Oír una pequeña voz que no es la de Dios. Señor, tu palabra ha sido expuesta. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Y por qué no le dices al Espíritu Santo? Como dice el Salmo 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Señor, tú nos estás preparando para despertar en las cosas pequeñas. No importa cuántas veces nos hables del perdón, si no decidimos perdonar, no va a pasar nada en el tiempo de gracia, pero va a venir un tiempo en el que vamos a comparecer delante de ti y tendremos que dar cuenta de todo, lo bueno y lo malo. Señor, ayúdanos en este tiempo de gracia a despertar y a volver a tus caminos. Si no nos hemos apartado, Dios, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a perseverar hasta que tú vengas y nos encuentres haciendo tu voluntad. Queremos ser como esos siervos inútiles, que hasta que tú llegues solamente hagamos lo que tenemos que hacer. Que Dios le bendiga, pueblo de Dios.